Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase virtual con respecto al tema del día de hoy en lo que es el área de comunicación. Y vamos a trabajar el sustantivo. El sustantivo ya lo hemos trabajado y bueno, vamos a recordar, pero vamos a afianzar algunos conocimientos. Ya sabemos que el sustantivo básicamente va a ser a través de una definición semántica, porque ya hemos visto estas tres definiciones: semántica o estudio semántico, morfológico y sintáctico. Y bueno, vamos a empezar con el semántico. Básicamente es la palabra con la que nombramos, dice, a los seres o cosas materiales o inmateriales, asumiéndolos como independientes. Recordamos que semánticamente vamos a designarle un nombre a cualquier objeto, cosa, etcétera. A estos objetos, cosas, se les denomina también seres. ¿Se acuerdan que hemos trabajado? ¿Y qué es un ser? Un ser básicamente es una esencia o naturaleza que consiste en un ente que puede ser concebido con transparencia e independencia de los demás entes o esencias. Recordando que el sustantivo es la categoría gramatical con la que nosotros vamos a asignarle un nombre a los seres. O sea, en definición, el sustantivo va a ser aquella palabra que le va a dar un nombre a cualquier ser, ¿sí? A cualquier ser. Y ya vamos a encontrar que hay diferentes tipos de seres. También los seres tienen clasificaciones. Ya lo hemos visto en alguna oportunidad. Por ejemplo, los seres por su naturaleza pueden ser abstractos, pueden ser concretos, por su existencia pueden ser reales o ficticios, por su vitalidad pueden ser animados o inanimados, por su racionalidad, racionales o irracionales, y por su temporalidad, pasado, presente y futuro. Eso lo hemos trabajado, pero ahora estamos yendo a un resumen más sucinto, ¿no? O sea, algo más definido. Entonces, ya sabemos que es una palabra con la que nombramos a los seres, ¿ok? Perfecto. Vamos con la siguiente definición, morfológicamente. Morfológicamente está compuesto por un lexema y generalmente los morfemas de género y de número. Recordando que el lexema es la raíz, o sea, la parte principal de una palabra, de la cual se va a desprender otras palabras. Por ejemplo, diminutivos, aumentativos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, morfológicamente siempre está compuesto por un lexema, recordando que es una palabra variable o una categoría gramatical variable, porque va a generarse un género y un número, ¿sí? O sea, va a variar en género y número. Vamos a la parte sintáctica. Sintácticamente siempre es el núcleo de un sintagma nominal, recordando que un sintagma nominal siempre el núcleo, ya lo dice, es un sustantivo y es una de las partes de una oración, ¿sí? Perfecto, seguimos avanzando. Muy bien, ahí no hay que olvidar algo importante. Dice, no te olvides que el sintagma nominal, ahí está, es una cadena de palabras cuyo eje o núcleo es un sustantivo nombre. Este sintagma realiza diversas funciones dentro de la oración. ¿Se acuerda de los sintagmas? Por ejemplo, miren acá, la niña estudiosa, que es una frase nominal, vamos a ver la presencia del sustantivo ahí, niña, ¿no? Ahí está la frase nominal. Si vemos también este sustantivo en función de sujeto, vamos a ver que niña, en este caso la niña, sería el sujeto y niña, por ende, sería el sustantivo núcleo de ese sujeto. Ahí está en una función sintácticamente de sujeto el sustantivo. Vemos en el siguiente ejemplo, Ana, coma, la niña estudiosa, coma, está aquí. Ahí tenemos dos sustantivos, ¿cierto? Tenemos el sustantivo Ana y tenemos el sustantivo niña. Pero el primero es un sustantivo que está en función de sujeto, ¿cierto? Pero niña, vemos ahí que está entre comas, ¿sí? Y está en función de aposición. Recordemos que las dos comas me están describiendo, me están dando a conocer que hay una aposición presente en la oración. Muy bien,
Pasamos al siguiente ejemplo. El profesor llamó a la niña estudiosa. Vemos que ahí el sustantivo está en función de objeto directo. Y vemos que este sustantivo niña se encuentra en el predicado o en el sintagma verbal, pero está haciendo la función de objeto directo porque preguntamos al verbo llamar, que ahí está escrito como llamó, y preguntamos ¿a quién llamó el profesor? Y la respuesta será a la niña, ¿no? A la niña estudiosa. Muy bien, y está en función de objeto directo. Perfecto. Y por último tenemos la función de agente. José fue llamado por la niña estudiosa. Recordando que para reconocer a la gente en una oración, que siempre va a estar presente en el sintagma verbal, la vamos a reconocer por la preposición por. En este caso, ahí tenemos la preposición por, y por ende, a continuación vamos a encontrar la niña, en este caso el sustantivo es niña, y entonces estaría en función de agente. En todos los casos, el sustantivo está cumpliendo la función de núcleo del sintagma, ¿no? Dentro de la función que está realizando. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora cómo reconocemos al sujeto, su reconocimiento. Dice que se comporta como sustantivo, palabra o construcción presentada por artículo u otro determinante, recordando que el artículo siempre va a acompañar, va a preceder a un sustantivo. También no solamente el artículo, sino otro determinante. Tenemos muchos determinantes como los posesivos, los demostrativos, los numerales, etcétera, que ustedes conocen. ¿Cómo más reconocemos? Se comporta como sustantivo, palabra o construcción señalada por las contracciones al y del, recordando que estas contracciones es la unión de una preposición más un artículo, ¿no? Tenemos las dos contracciones al y del. Perfecto. Y pasamos al último reconocimiento que dice, lo anterior no se cumple con nombres propios. ¿Cómo es eso, profesor? Yo no puedo decir la Josué o la María. Cuando ustedes escuchan hablar así, está utilizando mal el artículo, recordando que los nombres propios nunca van a ser acompañados por un artículo. Hay que tener cuidado. O por un determinante o una contracción. Por ejemplo, yo no puedo decir ese caramelo es del Luis. Del, que es una contracción, no puedo utilizarlo con nombres propios. Ni tampoco puedo decir el Luis, ¿no? Ayer vino el Luis. Estaría mal hablado y mal utilizado el artículo para el nombre propio, que es un sustantivo, valga la redundancia, propio, ¿sí? Perfecto. Seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí está el ejemplo. El camino, ¿sí? Mi camino, ese camino, camino viejo, largo camino. Estamos viendo que está siendo acompañado, por ejemplo, el camino por el artículo el, ¿sí? Después tenemos mi camino, que será un determinante posesivo, ese camino, un determinante demostrativo, camino viejo, en este caso, tenemos ahí un adjetivo que está acompañando al sustantivo. Y largo camino, también estamos viendo otro adjetivo. ¿Perfecto? Muy bien, seguimos avanzando. A ver, vamos a ver qué clases tenemos dentro de los sustantivos. Dice que los sustantivos pueden ser clasificados por diversos criterios. Vamos, por su naturaleza. Primero, tenemos los concretos y los abstractos. Los concretos son aquellos que se refieren a seres que existen en la naturaleza. Concretos, cosas que tú puedes ver, que puedes apreciar, que puedes sentir. Y valga la aclaración, para resumir, simplemente lo podemos apreciar con nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tienes? 5, ¿no? No sé, alguno por ahí puede tener más, pero bueno, son 5 sentidos. Se afirma que son conceptos independientes. Ejemplo, novia, golpe, aire, etcétera, etcétera, cualquier ser, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver los abstractos, aquellos que se refieren a seres que solo existen en nuestra mente. Se refiere a los seres cuya existencia es puramente intelectual. Se afirma que son conceptos dependientes, por ejemplo, amor, odio, soledad,
disgusto, ira, pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por su naturaleza tenemos concretos y abstractos dentro de las clases. Vamos a ver también otra clasificación por su extensión. Los comunes, vamos a ver cuáles son los comunes. Son aquellos que se emplean para nombrar a los seres por un nombre general con el que se pueden denominar a los otros de la misma especie, ¿sí? Novia, país, jugador, bueno, es en forma general, ¿no? Como lo dice, los comunes. Ya esto ustedes lo saben, perfecto. Y los propios son aquellos que se emplean para indicar a un solo ser. Es el nombre que singulariza a cada elemento de la especie. Por ejemplo, María, Perú, Paolo Guerrero, no sé, Luis, Berta, Pedro, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a tener aquí una aclaración. Dentro de esta clasificación, los sustantivos también se pueden dividir en individual, o sea, nombre unitario. Por ejemplo, abeja, cerdo, perro, ¿cierto? Muy bien. Y en el colectivo, que será el nombre grupal, cuando agrupo a ese elemento en un conjunto, ¿no? Un elemento lo agrupo en un conjunto. Por ejemplo, la abeja, su conjunto será un enjambre o su colectivo, ¿no? Hablando netamente gramaticalmente. Cerdo será piara, perro, jauría, paloma, bandada, etc. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el nombre propio de las personas es transformado a veces debido a una intención cariñosa y coloquial. En ese caso se le denomina hipocorístico. Recordando que los hipocorísticos son aquellos nombres que se le designa a una persona por cariño, por amistad, por familiaridad, ¿sí? Muy bien, coloquialmente. Por ejemplo, a los Luis se le dice Lucho, a las Carmen se le dice Camucha, a las Beatriz se le dice Betty, a los Antonio, por ejemplo, se le dice Toño, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son algunos casos que tenemos dentro de los nombres comunes y propios, ¿sí? Perfecto. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora otra clasificación que es por su origen. Por su origen. Tenemos los primitivos y los derivados. Recordando que los primitivos son aquellos que no se derivan de otra palabra del idioma. Ejemplo, leche, pan, casa, etc. Estos nombres primitivos más bien van a dar origen a otras palabras. Por ejemplo, si yo tengo arriba, en los primitivos, leche, yo puedo aumentarle, ¿sí? Un diminutivo, un aumentativo, ¿no? Un despectivo, y voy a formar otra palabra. Por ejemplo, yo diría lechecita, ya no sería un primitivo, sino estaríamos hablando de un derivado. Y los derivados son aquellos que se originan de otra palabra del idioma. Ya tenemos los ejemplos, los mismos a comparación de la parte de arriba de los primitivos. De leche, lechería, lechecita, etc. De pan, panecillo, panetón. De casa, casona, casita, casota, etc. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta, los derivados admiten una subdivisión, dice, ¿sí? Justamente lo que les decía, ¿no? Los derivados pueden tener, para que puedan diferenciarse los primitivos, porque como son derivados, pueden tener aumentativos, diminutivos, despectivos, gentilicios y patronímicos. Los aumentativos ya sabemos, ¿no? Exageramos, aumentamos, ¿sí? Muy bien. Los diminutivos disminuimos, ¿sí? Damos cariñosamente también se puede decir un diminutivo, ¿no? Chiquita, ¿no? Chiquita bonita, por ejemplo. En los despectivos, ¿no? Tenemos libraco, cartucho, brazuelo, mujerzuela, ¿sí? Pueblucho, etc. En los gentilicios, ya sabemos que un gentilicio es el lugar donde procede un ser, ¿no? De dónde procede un ser. Entonces tenemos limeño, ateniense, peruano, no sé, loretano, etc. Y los patronímicos, recordando que los patronímicos son aquellos apellidos que vienen de algún nombre, ¿sí? Por ejemplo, de Fernando, Fernández, ¿sí? Tenemos Sánchez, Ruiz,
que también, y tenemos muchos más, ¿no? Donde vamos a encontrar que proceden como patronímicos de los apellidos. Muy bien. Vamos, seguimos. Por su estructura. Simples, ¿sí? Simples son los que están formados por una sola raíz, recordando que la raíz es el lexema de una palabra. Ejemplo, ahí tenemos uñas, sol, punta, etc. Los compuestos son los que están formados por más de una raíz. Acá unimos dos lexemas, corta, uñas, gira, sol, saca, punta. Tenemos dos lexemas juntos, ¿cierto? Y las locuciones sustantivas se expresan por medio de una frase. O sea, quiere decir que hay una frase, o sea, no hay una sola palabra, ¿sí? Hay varias palabritas que básicamente muchas veces está unida por una preposición o también por una conjunción, que ya sabemos que son conectores o enlaces. Muy bien, hasta aquí nuestra clase para el día de hoy. Les voy a dejar una tarea para que puedan trabajar, que lo voy a juntar con este trabajo. Muy buenos días.